Colombia, América del Sur. Entra ya a www.macondoradio.com. Como suena de bien. Llegan las noticias para que usted amanezca bien informado. César Noticias, periodismo ágil, responsable y objetivo, al servicio de la comunidad. César Noticias, director Jairo Arzuaga. Feliz amanecer para toda nuestra audiencia en el departamento del Cesar, en el Caribe colombiano, el país y el mundo. Sean todos bienvenidos a Cesar Noticias. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021. Gracias a todos por conectarse a esta hora de la mañana a través de nuestro Facebook Live Cesar Noticias, a través de www.macondoradio.com. Les saludamos. Bernardo García Cortesano. Grey Lisek Arroyo en el Centro de Redacción e Información, Ana Cecilia Fuentes en el sur del departamento de La Guajira, Ramón Soto Lozada en la capital del país, Jonathan Padilla, nuestro corresponsal internacional, y este servidor Jairo Arzuaga. Aquí estamos dispuestos a llevarles las informaciones. Sean todos bienvenidos. Titulares de las noticias de hoy. Atención, ocupación de camas UCI en Valledupar llegó al 99%. Trasladaron a Ibagué a la pareja de esposos hallados baleados y en descomposición en zona rural al norte de Valledupar, tras hurtarles el furgón que le habían contratado unos delincuentes en La Guajira. En audiencia pública, Corpocesar ratificó importantes resultados de gestión. 6 personas perdieron la vida trágicamente en las últimas horas en hechos aislados, con arma de fuego, cortopunzante, suicidio y accidente de tránsito en Aguachica, Valledupar, Bosconia, Curumaní y Manaure, Cesar. Defensoría del Pueblo ratifica autonomía de pueblos indígenas en la Sierra Nevada. 4 sujetos fueron capturados por la fuerza pública en jurisdicción de la Junta Guajira, tras intentar hurtar una motocicleta en la vía Patillal. Alternancia educativa en Valledupar seguirá suspendida. Un hombre que manipulaba las redes eléctricas perdió la vida al caer de un poste en el barrio Cañaguate. En el Cesar, con marcha y caravana, se sumará a paro nacional del 28 de abril. A disposición de la Fiscalía quedó una mujer que le produjo quemaduras de primer y segundo grado con agua caliente a su sobrino menor de edad en Chiriguaná. Trasladaron a su lugar de origen a 2 campesinos que perdieron la vida en un accidente de tránsito en la Jagua de Ibirico. 6 de la mañana, 4 minutos. Vamos a conocer cómo están titulando los principales diarios de nuestro país a esta hora de la mañana. El Tiempo de Bogotá y sus titulares: no está permitida ninguna aglomeración, dice la alcaldesa Claudia López sobre el paro. Toque de queda, el nuevo horario de cierre para locales en Bogotá. La salsa caleña llora el fallecimiento de María Fernanda Molina. Los titulares del Espectador de Bogotá: suspenden las clases presenciales en Bogotá. FECODE anuncia cese de actividades para el 28 de abril. Alerta roja en Bogotá, estas son las nuevas medidas. Los titulares del Colombiano de Medellín: las zonas donde más se violó el toque de queda en el Valle de Aburrá. El límite de la discordia entre Antioquia y Córdoba. Antioqueños podrán donar sangre desde casa, Gobernación de Antioquia. Los titulares del País de Cali: Valle reportó 1.212 casos nuevos de COVID-19 y 37 muertes este domingo. Suspenden aplicación de segunda dosis de Sinovac en Cali por desabastecimiento. Nadador Jorge Iván del Valle denuncia que fue agredido físicamente y amenazado de muerte. Los titulares del Heraldo de Barranquilla:
Policía del Atlántico impuso 441 comparendos el fin de semana. 465 muertos por COVID. Colombia alcanza su peor número en la pandemia. Junior 3, Santa Fe 1. El tiburón muerde primero en los cuartos de final. Los titulares de Vanguardia de Bucaramanga. Joven falleció tras ser apuñalado en medio de una riña en Florida Blanca. Investigan presunta red de tramitadores en la oficina de pasaportes de Santander. Se endurecerían las medidas ante alta afectación por COVID-19 en Santander. Los titulares del Universal de Cartagena encuentran en un saco el cadáver de un joven desaparecido en San Pues. Declaran alerta roja en Bolívar para aumento en ocupación de camas UCI. El Pozón. A menor lo habría asesinado el ex de su novia. Los titulares del Informador de Santa Marta. Colombia marca récord de muertes por segundo día seguido, con 465 fallecidos. 549 nuevos contagios y 26 muertos por COVID en el Magdalena. Capturan a 2 venezolanos cuando cobraban una extorsión en Santa Marta. 6 de la mañana, 7 minutos. ¿Cómo está titulando el nuestro, el Pilón? Clínicas en el Cesar y La Guajira se declararon en alerta roja. Se creen más grande que los grandes, dice Peter Manjarres sobre la nueva generación del vallenato. Fin de semana violento en el Cesar, 2 muertos y 2 heridos por riñas. Estas y otras noticias en breve, esté pendiente, las 6-7 minutos de la mañana. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Ahora son las 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos al desarrollo de todas las informaciones. Los hechos que son noticias en el departamento del Cesar, en el Caribe, el país y el mundo, los conoce usted a través de Cesar Noticias. Aquí están las informaciones. Crítico. Así se encuentra el municipio de Valledupar al alcanzar una ocupación de camas UCI para COVID-19 del 99%, quedando solo 4 unidades disponibles, según lo informó la Secretaría de Salud local. De las 285 camas UCI habilitadas en el territorio, solo quedan 3 en el Centro de Especialidades Médicas del Cesar y una en la Clínica Santo Tomás. Entre tanto, los contagios por COVID-19 van en ascenso y según el Ministerio de Salud, la capital del Cesar suma a la fecha 34.180 casos positivos y 724 muertes. El departamento del Cesar registra un total de 50.425 contagios y 1.372 personas fallecidas, mientras permanecen hospitalizadas 259 pacientes entre sala general y unidad de cuidados intensivos. Hasta las 5 de la mañana de hoy lunes tuvieron vigencia las restricciones decretadas en Valledupar y el resto de los municipios del Cesar para mitigar la enfermedad, pero ante este reporte negativo de la pandemia, se estarían esperando medidas más drásticas. El Colegio de Médicos ha insistido en una cuarentena de 14 días continuos por el temor a que colapse en su totalidad el sistema de salud por la alta demanda de pacientes COVID-19. Cesar Noticias está informando. Al rendir cuentas de la gestión adelantada por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, durante el año 2020, la directora general encargada, Yolanda Martínez Manjarres, destacó que la corporación continúa trabajando en procesos participativos y en articulación con distintos actores, con el fin de fortalecer una gestión enfocada en aportar al desarrollo sostenible de los territorios y la protección del patrimonio ambiental. La audiencia pública realizada de manera virtual dio cuenta del seguimiento del Plan de Acción 2020-2023, Restauración Ecológica Integral del Cesar, por la resiliencia climática y la sostenibilidad económica territorial,
en el cual se ejecutan 9 programas y 30 proyectos. Entre los resultados más relevantes se destaca la gestión por la restauración y recuperación de los bosques y el liderazgo en las acciones de siembra que contribuyen a la meta nacional de plantar 180 millones de árboles, de los cuales Corpocesar ya ha aportado 1.5 millones de árboles plantados en todo el departamento. Durante la vigencia de 2020, la corporación logró una ejecución física del 85.83% y una ejecución financiera del 51.15%, pese a la situación de pandemia y las contingencias que se derivaron de la misma. En el componente de planificación se dio la adopción de 4 planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, Poncas de los ríos Guatapurí, Chiriaimo, Manaure, en comisión conjunta con Corpo Guajira, Majiriaimo y Buturama, Guaguas, en comisión conjunta con Corponor, además de la puesta en marcha del Ponca bajo Cesar Ciénaga de Zapatosa, por medio de acciones de recuperación del cauce y la ronda hídrica del Caño Paraluz y Ciénaga Mata de Palma, en conjunto con actividades de educación ambiental. Asimismo, se avanza en el diseño de proyectos para la implementación de pagos por servicios ambientales PSA en la cuenca de los ríos Guatapurí y Manaure y la restauración de 136 hectáreas degradadas en la cuenca del río Majiriaimo, donde se beneficiarán directamente más de 100 familias. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Luego de la protesta pacífica que la semana pasada realizaron miembros de las 4 etnias que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruacos, Coguis, Huiguas y Cancuamos, en la Casa Indígena de Valledupar, la Defensoría del Pueblo, liderada por el delegado para los grupos étnicos, Daniel Garcés Carabalí, ratificó la autonomía de las autoridades indígenas y el respeto a su cultura y orígenes. La solución se ha dado mediante el diálogo y la construcción de consensos internos, respetando la autoridad de los mamos como máxima institución representativa del pueblo aruaco. A través de un documento, la Defensoría del Pueblo indicó se emite advertencia a todas las entidades solicitando abstenerse de registrar al Cabildo Aruaco Sarguacuivo, hasta tanto internamente esta comunidad arregle sus asuntos de conflictividad. No obstante, se enfatiza en que el registro por parte del Ministerio del Interior de la nueva directiva desconoció las disposiciones de la Corte Constitucional, sentencia T-973 de 2009, en relación con el registro de autoridades indígenas cuando existen conflictos internos. Agudizó una división interna que pone en riesgo la integridad técnica y cultural del pueblo aruaco como un sujeto colectivo de derecho, aumentando el riesgo de extinción física y cultural. En el desarrollo de esta manifestación que reunió a las 4 etnias que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruacos, Coguis, Huigües y Cancuamos, se indicó que tanto el Estado colombiano como el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el viceministro Carlos Baena han desconocido las estructuras de gobierno propio de los pueblos de la Sierra Nevada. Todo esto porque han pretendido crear asociaciones al interior de estos territorios que generan fragmentaciones y divisiones bajo intereses particulares que en ningún caso responde con lo que han considerado la ley de origen, creando autoridades indígenas que no tienen sustento dentro del contexto histórico y cultural, pero además ignorando los mandatos. Cesar Noticias está informando. Ante el difícil panorama que se está registrando en el municipio de Valledupar, con la emergencia por el COVID-19, la Secretaría de Educación decidió extender la medida preventiva y temporal de suspender la alternancia educativa desde este lunes 26 de abril hasta el próximo 2 de mayo, retomando el 3 del mismo mes. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Educación a través de la circular 0031, dirigida a rectores de las instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio. Deja en claro que, y si las condiciones con la pandemia siguen agravando automáticamente,
se prorroga una semana más, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual, conducente como mecanismo de contención y garantizar a toda la comunidad educativa menor y propagación en los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19. En la circular firmada por el secretario de Educación Municipal Iván Bolaños, se manifiesta que la decisión fue tomada de manera responsable, que conllevan al cuidado de la salud y bienestar de los niños, niñas y jóvenes, directivos docentes y la comunidad educativa. Se deja la posibilidad de reiniciar en alternancia las zonas de no afectación del municipio de Valledupar, como resguardos, negritudes y zona rural de las instituciones educativas oficiales, quienes deben garantizar todos los protocolos de bioseguridad para reiniciar, y las no oficiales privadas, incluidas las de educación para el trabajo y desarrollo humano, que adelantan esta modalidad, se mantienen suspendidas acorde a esta circular, hasta nuevo concepto de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Cesar Noticias está informando. Al paro convocado por el Comité Nacional Integrado de las Centrales Obreras, Movimientos Sociales y Movimientos Alternativos, para este miércoles 28 de abril en todo el país, se sumarán gremios, trabajadores y comunidad en general del Cesar, con una marcha y caravana a realizarse en el municipio de Valledupar. La jornada iniciará desde las 8 de la mañana desde la plazoleta del Sena, Las Flores, hasta la Plaza Alfonso López. En el resto de los municipios del Cesar, veredas y corregimientos, se llevarán a cabo plantones y protestas pacíficas, siempre y cuando estén dadas las condiciones por el COVID-19. El paro nacional ha sido convocado por las centrales obreras contra la lesiva reforma tributaria, que afectará fundamentalmente a la clase media y baja, contra la política laboral, pensional y económica del gobierno de Duque, en contra del pueblo colombiano, por la concentración de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, entre otras exigencias que harán eco este miércoles en todo el territorio. Jorge Luis Rivero Larios, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar ADUCESAR, manifestó que a través de la convocatoria de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el magisterio local participará en la jornada de protesta para alzar su voz en contra de las pretensiones del gobierno nacional en contra de la clase trabajadora. Informó que este lunes realizarán de manera virtual una asamblea departamental con el presidente de FECODE, William Henry Velandia, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, con quienes coordinarán las acciones por la vida, la paz, la democracia y en contra de la reforma tributaria y el paquetazo de Duque. Creemos que en este tercer pico de pandemia, Bernardo, no están las condiciones dadas para hacer un paro. Estamos en pleno pico de la pandemia, las clínicas están al borde del colapso, estamos ya en un 99% según el reporte de las autoridades de salud, y si bien es cierto que las centrales obreras y hay derecho a la protesta, pero no están las condiciones dadas. Esperemos a ver qué decisión va a tomar las autoridades en torno a este paro del próximo 28 de abril. Ahora son las 6 de la mañana, 19 minutos. Cesar Noticias está informando. Queremos, en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos.
La sonrisa es el idioma universal de las personas inteligentes. Consultorio odontológico Hammer Lago. Te ofrecemos servicios de odontología especializada, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, profilaxis, blanqueamiento, rehabilitación oral y estética dental. Estamos ubicados en la Diagonal 21, número 1927, barrio Primero de Mayo, diagonal a Los Manguitos. Celular 300-555-9618. Visítanos ya y sonríe con tranquilidad. Consultorio odontológico Hammer Lago, pensando en tu sonrisa. RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por www.macondoradio.com. Las verduras frescas del campo a tu casa las consigues en Mercabastos, locales 31 y 39. Ventas al por mayor y de tal con los mejores precios, atendidos por el Gran Chiche de Colombia, con la amabilidad de siempre. Te esperamos. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Las 6:21 minutos, Valledupar. 6 personas perdieron la vida trágicamente en las últimas horas en hechos aislados con arma de fuego, cortopunzante, suicidio y accidente de tránsito en Aguachica, Codazzi, Valledupar, Bosconia, Curumaní y Manaure, Cesar. En el municipio de Aguachica, corregimiento de Puerto Patiño, fue muerto con arma cortopunzante a la 1:30 de la madrugada de ayer domingo Giancarlo Sotero Ruiz, de 27 años, en medio de una riña en una parranda. Y fue capturado Jovainer Villamizar como autor del crimen. En el barrio La Nevada, en la carrera 46, calle 5D, se autoeliminó mediante ahorcamiento Jefferson Díaz, de 24 años. Los familiares desconocen las causas del suicidio. De otro lado, también ayer 25 de abril falleció a la 1 de la madrugada en la clínica Sanais Vitais de Bosconia Olga Elena Morera Acuña, edad 35 años, quien sufrió politraumatismos en un accidente de tránsito al chocar contra un árbol. Su motocicleta de placas LPH 86D Yamaha color azul línea YW 125 de 4 impactos de arma de fuego ultimaron a Yuledinson López Carrasquera, de 36 años, de oficio Matarife. El hecho ocurrió en una gallera en el Trébol de Pajonal, municipio de Curumaní, Cesar. También resultaron heridos Denier Suárez, de 17 años, con un impacto en la pierna derecha con orificio de entrada sin salida, y Rigail López Barbudo, 44 años, lesionado de un balazo en el brazo derecho con orificio de entrada sin salida. En el hospital Rosario Pomarejo de López falleció Rafael, de 49 años de edad, actividad agricultor, había sido trasladado a consecuencia de una intoxicación accidental cuando aplicaba veneno a un cultivo de maíz en la finca Sicarare, ubicada en el corregimiento de Casacará, jurisdicción de Codazzi. Y en la vía Manaure, La Paz, Cesar, a la altura de Casablanca, perdió la vida el conductor del taxi automóvil Hyundai modelo 2013 de placas TLU 589 de Valledupar, identificado como Víctor Hugo Palacio Guerrero, de 58 años, que salió de la vía y quedó muerto dentro del vehículo cuando regresaba de visitar a su hijo, un patrullero de la policía que trabaja en la estación de esa población. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. La Junta Guajira. 4 sujetos, 3 jóvenes oriundos de San Juan del Cesar y 1 de Venezuela, fueron capturados en jurisdicción de Curazao, La Junta, municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, luego que intentaran hurtar una motocicleta donde se movilizaba como parrillera una mujer de 38 años, quien reside en La Vega y había solicitado al mototaxi la llevara a Patillán a cobrar un dinero. En el camino, los delincuentes, quienes iban en un automóvil Spark color gris de placas ABW 170 de Sabana Grande, se lo atravesaron en la vía e intentaron hurtarle el pequeño vehículo. Logró escaparse y la mujer se lanzó de la motocicleta y le robaron el celular, resultando lesionada en un brazo
y se internó en el monte. Posteriormente, el conductor de la motocicleta dio aviso a las autoridades y dio la descripción de los sujetos y del vehículo y son interceptados por la comunidad, que los estaban esperando en la vía porque creían que llevaban retenida a la mujer y le propinaron una golpiza y les agredieron el vehículo, siendo capturados por la policía y les incautaron un arma de fuego y dejados a disposición de la URI, de la Fiscalía de San Juan del Cesar, donde deberán responder por tráfico, fabricación o porte de arma de fuego agravado, intento de hurto y lesiones personales, tras ser capturados en flagrancia y denunciados por las víctimas. Los habitantes de la región una vez solicitaron a las autoridades que cumplan lo ofrecido en los consejos de seguridad realizados, en donde se comprometieron a aumentar el pie de fuerza y la vigilancia. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. Un hombre identificado como Luis Alberto Pelecar Manrique Acosta, de 54 años, falleció tras manipular las redes eléctricas en la calle 13B entre carreras 8 y 9, al caer de un poste de aproximadamente 5 metros de altura en el barrio Cañaguate de Valledupar el pasado sábado 24 de abril a las 3 de la tarde. La víctima, estatura mediana, vestía jean azul, camisa color morado y botas industriales, fue remitida hasta la clínica Santo Tomás, donde llegó sin signos vitales. La policía judicial practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia de rigor. La empresa de energía eléctrica manifestó a los usuarios que cuando necesiten un trabajo de conexión a las redes, por favor, contacta al personal profesional de Afinia para evitar este tipo de tragedias y quedar inmerso en investigaciones de tipo penal. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. Fueron trasladados por sus familiares hasta Ibagué a la pareja de esposos Juan Edgar Mesa, de 43 años, y Luzmila Rubiano Henao, de 37 años, hallados baleados y en descomposición en la finca El Güey, en el corregimiento de La Vega, en zona rural al norte de Valledupar, tras hurtarles el furgón de placas JBM 026 de Mariquita, que la habían contratado unos delincuentes en La Guajira. Los familiares llegaron hasta la morgue de medicina legal e identificaron los cadáveres. Las víctimas, el pasado 20 de abril, supuestamente fueron contratados para transportar una carga de mangos hacia el interior del país y el camión al parecer fue hallado desvalijado en La Guajira. Se conoció que a manos de familiares de esta pareja ibaguereña había llegado un panfleto aparentemente del ELN, aunque no se descarta que sea un grupo de delincuencia común, en el que se le solicitaban a la hija de estos esposos tomar comunicación con ellos lo más pronto posible para iniciar un proceso de entrega a cambio de una millonaria suma de dinero. Se hablaba de por lo menos 35 millones de pesos para entregarlos. Se pudo establecer que en dicho panfleto los presuntos secuestradores amenazaban con asesinar a la pareja de ibaguereños y de quemar el vehículo en el que se transportaban en caso de observar la presencia policial cerca del sitio donde los tienen retenidos. Las autoridades están tras la pista de los sujetos para darles captura. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. La Fiscalía imputó cargos a un sujeto por tentativa de feminicidio con arma blanca a su compañera sentimental en Astrea, Chiriguaná. Ante el Juzgado Segundo de Chiriguaná, en audiencias concentradas, la Fiscalía 27 local del Paso y Astrea imputó el cargo de feminicidio agravado en grado de tentativa contra Alfredo Pérez Nieto por los hechos sucedidos el pasado viernes 23 de abril, donde resultó lesionada con arma blanca su compañera sentimental María Daría Moya Barrios en el municipio de Astrea, Cesar. De acuerdo al informe del ente acusador, el sujeto, en un acto de intolerancia, le propinó 3 heridas con arma cortopunzante en el abdomen, brazo y el tórax, con compromiso de órganos, por lo que permanece en una clínica de la región con pronóstico reservado. El sujeto, en una rápida reacción de las autoridades, fue capturado con el cuchillo y dejado a disposición de la Fiscalía.
El juez le dictó medida intramural por representar un peligro para la comunidad. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Chiriguaná. A disposición de la Fiscalía quedó Cindy Paola Pedroso Madrid, que produjo quemaduras de 1 y 2 grado con agua caliente a su sobrino de 17 años, menor de edad en Chiriguaná. La mujer, en un acto de intolerancia, le lanzó agua hirviendo al adolescente en el tórax y el cuello, en hechos sucedidos en la calle 7A3 Sur, barrio 44, barrio Los Laureles, de esa población, y de inmediato fue capturada y deberá responder ante un juez del circuito por los delitos imputados por la Fiscalía 27 local del Paso y Astrea por la presunta comisión del delito violencia intrafamiliar agravada. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor o adolescente. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. Como Fabio Yarumo Solano, de 47 años, oriundo de la Jagua de Ibirico, y Kelly Johanna Cañas Correa, de 37, natural de Ciénaga Magdalena. Ambos campesinos fueron identificadas las personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito al chocar 2 motocicletas en el sitio conocido como La Salida a Sierra, en la Jagua de Ibirico, Cesar. Las personas fallecidas al parecer eran campesinas y se dirigían a sus hogares. Manifestaron testigos del hecho que la señora Kelly se encontraba en una motocicleta estacionada a orillas de la carretera esperando a su esposo cuando fue impactada por otra motocicleta que conducía Fabio, lo que les produjo múltiples golpes mortales en el lugar del siniestro. Las 6:32 en Cesar Noticias. Queremos, en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. ¡A comer! Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Ven y disfruta con tu familia de un ambiente familiar a orillas del río Guatapurí y entra en contacto con la naturaleza. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Nuestra especialidad, carne de cerdo, asado en todos los cortes, bondiola, chuletas, chorizos, lomito, pernil, costillas y una variedad de picadas con carne de cerdo, res y pollo. No te lo puedes perder. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. ¡Qué delicia! Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Valledupar, corregimiento El Jabo. En Cesar Noticias, un periodista dispuesto a llevarle información. Ahora son las 6 de la mañana, 34 minutos. Vamos al sur del departamento de La Guajira. Ahí está nuestra compañera Ana Cecilia Fuentes. Buenos días, Ana Cecilia. Buenos días. Estas son las noticias desde el municipio de San Juan del Cesar Sur del departamento de La Guajira. De luto en este municipio y en todo el departamento en general, ante el sensible fallecimiento de diferentes personas, hasta cola prácticamente tuvieron que hacer los cadáveres frente al cementerio central de nuestro municipio. No llegaba bien una carroza fúnebre cuando a pocos metros se veía llegar a otra funeraria.
Lo mismo que hacemos voto por la pronta recuperación de todos los pacientes que luchan contra esta terrible enfermedad del COVID-19 en nuestro departamento de La Guajira, a lo que se une el clamor de los médicos, paramédicos, directores de centros hospitalarios, dado que la Alcaldía de San Juan del Cesar, a través de la Secretaría de Salud, en su circular 015 del 2021, reportó que la ocupación de camas UCI en el municipio para pacientes con COVID-19 estaba en un 100%, cuidados intermedios en un 50% y hospitalización de adultos 60%. Ayer en horas de la tarde fue lanzado un SOS porque la ocupación de las camas UCI continúa en un 100% en este municipio San Juan del Cesar. Hay noticias del Cerrejón. Implementa la medición del CO2 en espacios cerrados como medida para reducir el riesgo de contagio por COVID-19. Cerrejón ha implementado la medición de dióxido de carbono CO2 como una medida innovadora para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en sus instalaciones. Esta acción permite identificar si el espacio cerrado está mal ventilado y tomar medidas inmediatas para diluir la presencia de partículas contagiosas suspendidas en el aire mediante una ventilación adecuada. De esta forma, al combinarlo con el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, se ayuda a prevenir la propagación del COVID-19. Estas mediciones que se están realizando en el Cerrejón, en espacios identificados por la compañía como los de mayor riesgo por sus condiciones especiales de ventilación, ayudan también a establecer cuál es el número adecuado de personas que pueden estar en estos lugares y definir si se requieren controles adicionales. En Cerrejón ejercemos una minería responsable frente al COVID-19. En otro ángulo de la noticia, en materia de orden público, las autoridades identificaron y capturaron a los atracadores en el corregimiento de la Junta. Los capturados fueron identificados como Leonardo de Jesús Gámez Riquet, de 20 años de edad, Jonas Javier Patín Ferrer, de 18 años de edad, Julio César Molina Peñalosa, de 24 años de edad, y José Carlos Arias Alvarado, de 22 años de edad. Estos se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spread color plata, portando un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho para la misma. Al parecer, los capturados pertenecían a un grupo delincuencial dedicado al hurto mediante la modalidad de atraco a mano armada entre el sur de La Guajira y parte del departamento del Cesar. Última noticia. Con éxito se inició en el fin de semana la segunda jornada de vacunación de las Américas. El lanzamiento de la campaña del sarampión rubiola por parte de la administración municipal a través de la Secretaría de Salud, la coordinación del programa ampliado de inmunización PAI. Esta contó con la participación directa de la IPS Hospital San Rafael Nivel 2 bajo la premisa "El hospital siempre contigo". Durante las próximas semanas los vacunadores estarán visitando casa a casa con el propósito de inmunizar a los niños de 1 a 10 años con la dosis adicional de sarampión y rubiola. Son las noticias más importantes servidas por su corresponsal. Buenos días. La sonrisa es el idioma universal de las personas inteligentes. Consultorio odontológico Hammer Lago. Te ofrecemos servicios de odontología especializada, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, profilaxis, blanqueamiento, rehabilitación oral y estética dental. Estamos ubicados en la Diagonal 21, número 1927, barrio Primero de Mayo, diagonal a Los Manguitos. Celular 300-555-9618. Visítanos ya y sonríe con tranquilidad. Consultorio odontológico Hammer Lago, pensando en tu sonrisa. Cesar Noticias, a la vanguardia de la tecnología. www.cesarnoticias.co. 24 horas de información. Estamos en todas las redes sociales. www.cesarnoticias.co. 10 años informando. Director Jairo Arzuaga. Para iniciar el día, cambia tu chip con energía positiva. Estancamiento vital. Un estado en el cual en muchos de los casos siempre caemos sin querer, o más bien de manera inconsciente caemos. Pero es normal, porque a veces las circunstancias nos ponen un peso bastante grande sobre nuestros hombros y no vemos solución alguna. Nos frustramos y sentimos que cualquier esfuerzo que hagamos será inútil. En fin, nos estancamos bastante feo. Y como lo decía ahorita, es normal. Y por más motivaciones que tengamos, a veces quedamos sin fuerzas para continuar. Cuando eso ocurre, lo mejor es aceptar el acontecimiento, descansar un poco, respirar profundo y levantarnos al día siguiente con fuerzas,
para seguir luchando. Ni modo, hay que aceptar que la vida es así. Malo es que te quedes a vivir en ese estado por siempre, creyendo que por un desacierto eliminaste cualquier posibilidad de acertar más adelante en otra cosa. Si te quedas en ese estancamiento estás frito, déjame decirte. Acabas de matarte en vida. Ya empiezas a ser la víctima, el pobrecito o pobrecita de la película. Es ahí cuando las excusas y las quejas empiezan a brotar con facilidad de tu boca y empiezas a comerte el cuento que en definitiva nadie te quiere, que todo lo malo te pasa solo a ti, que todo el mundo te odia, que el mundo está en contra tuya, que no hay oportunidades, que tú eres el más o la más de malas. Ahí empiezas a cuestionar a Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Empiezas a culpar al mundo entero por cada cosa que pasa en tu vida. Y lo mejor del cuento es que el mundo ni siquiera te conoce, porque no has hecho nada. Por lo tanto, no le importará lo que te pase. Suena un poco tosco, pero es así. Si mantienes tu mente orientada a la crisis por cualquier cosa que te salga mal, vas a vivir en crisis toda tu vida. Te vas a estancar y cuando le abres paso para que ese estancamiento eche raíces en ti, perderás poder. El estancamiento vital permanente es como la arena movediza. Te va succionando hasta enterrarte por completo y lo que es peor, una vez estás inmerso, te adaptas, entras en una zona de confort, por lo que el interés por salir se pierde completamente. Óyeme bien, nadie, absolutamente nadie está exento de pasar una mala racha, de perder después de haber ganado, de tener un mal día o de hacer un mal negocio. Son cosas que pasan todo el tiempo y pues caerse es inevitable, pero levantarse es obligatorio. Si te quedas en el suelo, podrá llegar alguien que quiera ayudarte a levantar, pero si te resistes a ello, esa persona se irá y el mundo entero te seguirá pasando por encima. Si tú no te pones las pilas, te levantas, te sacudes y continúas, nadie más lo hará por ti. El mundo te abrirá las puertas siempre y cuando tú te lances a tocarlas. No te las van a abrir por tu linda cara, olvídate, o por más lástima que quieras dar, no te la van a abrir, así no funciona. Hay que hacer que las cosas sucedan. Antes de pensar y asegurar que los demás son el problema, fíjate si tu mente está orientada a la crisis o a la oportunidad. En el primer caso te dará por buscar culpables. En el segundo caso buscarás alternativas, opciones, soluciones. Ayer hablaba de un tema muy importante con un compañero y ese tema era la actitud. Y estábamos hablando de que pues debemos ser muy cuidadosos con lo que emitimos. Si emitimos quejas, si hablamos solo de crisis y de problemas, imagínate lo que recibiremos de vuelta. Ahí tendrás tu respuesta. Tú creas tu propia realidad. Así que mucho cuidado con lo que albergas en tu mente y en tu corazón, porque de eso hablará tu boca. Y te lo vas a creer hasta el punto de actuar conforme a ello. Por eso, hoy, a través de este podcast, quiero hacer una dinámica con todos ustedes. Ahí en donde están, en estos momentos, cierren sus ojos y piensen en todo lo que dan por sentado, en todo eso a lo cual no le dan importancia, como estar vivos, tener sus sentidos alerta, estar sanos, tener agua para beber, comida para comer, un techo sobre sus cabezas, un hogar, una familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué afortunados somos! Lo demás es lo demás. No te quejes, no te estanques, que ya tienes lo suficiente para seguir adelante. Abran sus ojos, mis ganadores, y agradezcan a Dios, al universo, al planeta, a la naturaleza, sin importar en lo que crean, pero agradezcanle a la vida por lo afortunado que son. La gratitud trae consigo cosas maravillosas. Jamás dejen de agradecer. Nada es insignificante, todo en esta vida es un regalo. Los quiero mucho. Muchas gracias por conectarse a través de este podcast. Esto fue Cambia tu chip, cambia tu vida. Chao, chao. No confíe la reparación de su motocicleta a manos inexpertas. Ruede con tranquilidad. En Moto Ochoa están los verdaderos profesionales. Mantenimiento general, reparación de motor, sistema eléctrico, pintura en general. Le marcamos su motocicleta. Venta de repuestos. Moto Ochoa, calle 16C, número 2054, Barrio Dangón. Celulares 312-629-08
0843 y el 320-573-3772. En Valledupar, Cesar, Moto Ochoa, con la atención de Germán Ochoa Serrano. Resumen nacional de noticias. Las 6:45 minutos. Nuevo récord de muertos por COVID-19 en Colombia. 465 víctimas. Colombia registró ayer domingo 465 fallecimientos por la pandemia de COVID-19, cuyo tercer pico parece no tener fin. Y el país acumula ya 71.351 víctimas mortales, según los datos oficiales. El boletín diario del Ministerio de Salud registró además en esta jornada otros 17.190 contagios, con lo que el país totaliza 2.774.464 casos. En abril, Colombia ha registrado las cifras diarias más altas de decesos por la COVID-19 y 8 de las 10 jornadas más negras desde que comenzó la pandemia, hace ya 13 meses, son justamente las de esta semana, en la que día tras día el número de defunciones aumenta. La elevada cifra de fallecidos, así como de contagiados, es un reflejo de la agresividad mostrada por el virus en su tercera ola, que además tienen la alerta roja a las redes de salud de todo el país por la ingente demanda de camas en las unidades de cuidados intensivos UCI, que llegó al límite de su capacidad en ciudades como Medellín, Santa Marta y Barranquilla. Hoy se procesaron 81.246 muestras, 57.219 de ellas de tipo PCR y otras 24.027 de antígenos. En el país continúan activos 105.614 casos, mientras que 2.588.204 han sido contabilizados como recuperados. Cesar Noticias está informando. Asesinaron a 3 personas en Ocaña, norte de Santander. Las autoridades de Ocaña están alarmadas por la situación de orden público que se presentó en el municipio en las últimas horas, en donde, en medio del toque de queda, 3 personas fueron asesinadas en hechos aislados. El primer caso se presentó en el sector de la carretera central, en un hecho de intolerancia. Allí fue asesinado Julián Andrés Santa Fe Claro, de 25 años de edad. Testigos dan cuenta que la víctima se movilizaba en una moto por el lugar en donde habría tenido una discusión con otro hombre, que se movilizaba en un vehículo, y en medio de la riña el ocupante del automotor sacó un arma y disparó contra Santa Fe Claro, impactándolo en varias oportunidades. El hombre fue trasladado hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, a la sección de urgencias, donde finalmente falleció. Julián Santa Fe era reconocido en la ciudad por su pasión por el deporte, especialmente el fútbol. En otro hecho se presentó en el barrio Colinas de la provincia, donde hombres armados llegaron a la vivienda de Jimmy Galván Quintero, de 24 años, causándole la muerte de varios impactos de bala. En el sitio también perdió la vida el joven venezolano Carlos Lemus. Este caso, ha dicho el comandante de la Policía del Norte de Santander, estaría relacionado con microtráfico y es materia de investigación. Los 3 hechos de sangre han causado conmoción en la población ocañera. Ya las autoridades investigan los móviles y autores de estos crímenes, que se producen en medio de la medida de toque de queda que fue decretada en el departamento y que durante el fin de semana rige de 10 de la noche a 5 de la mañana. El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, aún no se pronuncia sobre estos casos. La Policía del Norte de Santander continúa con la investigación de estas muertes, que dejan ver la difícil situación de orden público que se genera en esta zona del Catatumbo. Resumen nacional de noticias. Autoridades rescataron a 2 ingenieros secuestrados en Fundación Magdalena. Tropas del ejército, en coordinación con la policía, rescataron a 2 ingenieros que estaban secuestrados en zona rural del municipio de Fundación. La operación militar se llevó a cabo en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, vereda el 25. El operativo, desarrollado en una zona boscosa y que permitió regresar sanos y salvos a sus hogares a estas personas,
fue adelantado por uniformados del Gaula Militar Magdalena, quienes posterior a una llamada telefónica en la que informaban sobre el secuestro de 2 individuos, activaron de forma inmediata el plan candado y la técnica de cierre y contención de vías en ese sector. El ejército indicó que estas personas vinculadas con la ingeniería civil habrían sido secuestradas 24 horas atrás en la vía de acceso al corregimiento de Loma del Bálsamo, jurisdicción del municipio de Algarrobo, departamento del Magdalena. Según el reporte oficial, 3 sujetos armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia los obligaron a descender de un bus de transporte público en el que viajaban. Posteriormente, los delincuentes exigían a los familiares de los secuestrados la suma de 50 millones de pesos por su liberación. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares coordinadas con la Policía Nacional que permitan desmantelar el andamiaje logístico y financiero de los grupos criminales que convergen en esta área del país. Asimismo, propenderá por la seguridad y tranquilidad de la costa norte de Colombia, expresó el ejército en un comunicado. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Fiscalía pone en evidencia corrupción tras acciones judiciales en La Guajira. Un proceso investigativo liderado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, a través de sus grupos especializados, permitieron identificar hechos de presunta corrupción en La Guajira. Personal del CTI de la Fiscalía capturó al juez promiscuo de San Juan del Cesar, La Guajira, Harold Fabián Daza Díaz, al abogado Tomás Javier Oñate Acosta y al empresario Luis Eduardo Manjarres Pumarejo por supuestas actuaciones ilícitas en un proceso ejecutivo. Las investigaciones indican que el señor Manjarres Pumarejo demandó a un conglomerado empresarial con el propósito de que le pagaran 208.000 millones de pesos que presuntamente correspondían a dineros que le dejaron de pagar por la venta de un porcentaje de acciones de una compañía dedicada a la explotación minera. En las labores de policía judicial se estableció que la millonaria pretensión se presentó ante el juez promiscuo de San Juan del Cesar, La Guajira, quien tendría cercanía con el apoderado del empresario demandante. El funcionario judicial, sin ser el competente por territorialidad, habría emitido órdenes administrativas contrarias a la ley como el embargo de cuentas, entre otras actuaciones. Un fiscal adscrito al CTI imputó a los detenidos por delitos como prevaricato por acción, cohecho propio y cohecho por dar y ofrecer. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Masacre en el municipio de Andes, Antioquia. 5 personas muertas y otras más heridas. Sobre las 7:30 de la noche del domingo 25 de abril, se reportó una masacre en zona rural del municipio de Andes, suroeste antioqueño. La noticia la dio la Personería Municipal a través de su cuenta oficial en Twitter. Las autoridades confirmaron 5 muertos y otras personas heridas. Según información de habitantes de la zona, el hecho ocurrió en la finca Santa Cruz, vereda La Piedra, a tan solo 20 minutos de la cabecera municipal. Allí hombres armados habrían llegado a un local, sacaron a las personas y las asesinaron cerca de la carretera. Unidades del Departamento de Policía de Antioquia se dirigieron a la zona para hacer la verificación del caso. Resumen nacional de noticias. El periodismo costeño también ha sido golpeado por el COVID-19 y a muchos les apagó su brillo. El coronavirus ha mostrado sus garras al gremio de los comunicadores sociales. La COVID-19 no solo se ha convertido en una barrera para que estos profesionales realicen su labor, sino también en una amenaza constante que en muchas ocasiones termina acabando con la vida de estos líderes de la información. En nuestra región Caribe, son muchos los que se han despedido de su fiel audiencia tras caer vencidos por el virus. Jonathan Bock Ruiz,
director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, explicó que la pandemia está atacando el periodismo, un paciente que tenía comorbilidades. Agrega que ya había una afectación económica en los medios con algunos cierres o despidos masivos. También se han reportado muertes de periodistas que exponen sus vidas al buscar la noticia. Nos preocupa que crezcan los desiertos informativos. En el país hay 300 municipios sin medios locales y ahora con la pandemia se nos están muriendo algunos de esos líderes. A su turno, Cibelis Fontalvo, directora de Funcoiper, pidió a las autoridades del Atlántico afiliar a los periodistas independientes al sistema de salud, también a un plan funerario y gestionar ante el gobierno su vacunación. Paz en la tumba de todos esos luchadores incansables que desde los distintos departamentos siempre ofrecieron un servicio informativo a su comunidad. Sabemos que son muchos y que no alcanzaríamos a enumerar en este noticiero. Sin embargo, los recordamos por su compromiso con la verdad. Resumen Nacional de Noticias. Partido Cristiano no apoyará proyecto de la reforma tributaria. La reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, recibió un nuevo golpe por parte de los partidos políticos, luego del rechazo que ha tenido desde varios sectores del Partido Liberal de César Gaviria, Cambio Radical de Germán Vargas Lleras y hasta el mismo Centro Democrático de Álvaro Uribe. Ahora uno de los partidos cristianos que es parte de la coalición de gobierno anunció su negativa a la iniciativa. El Partido Colombia Justa Libres advirtió que no acompañará el proyecto de reforma tributaria al ser conscientes de la realidad y las necesidades del país. Con preocupación se encuentra en esta reforma una iniciativa regresiva que, desbordando el gasto gubernamental, equivocadamente eleva la carga tributaria, provocando una baja del consumo como consecuencia del encarecimiento en producción, comercialización y uso de bienes y servicios, señaló el partido, que es liderado por el senador John Milton Rodríguez. A través de un comunicado, Colombia Justa y Libre se exhortó a que se emprenda mejor el camino de la reactivación económica para no acabar con el empleo. Con esto, el gobierno perdió 3 votos en Senado y 1 en la Cámara de Representantes, que eran claves para lograr las mayorías para la aprobación del proyecto. 6:57 minutos en Cesar Noticias. Las verduras frescas del campo a tu casa las consigues en Mercabastos, locales 31 y 39. Ventas al por mayor y de tal con los mejores precios, atendidos por el Gran Chiche de Colombia, con la amabilidad de siempre. Te esperamos. Queremos, en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por www.macondoradio.com. No confíe la reparación de su motocicleta a manos inexpertas. Ruede con tranquilidad. En Moto Ochoa están los verdaderos profesionales. Mantenimiento general, reparación de motor, sistema eléctrico, pintura en general. Le marcamos su motocicleta. Venta de repuestos. Moto Ochoa, calle 16C, número 2054, Barrio Dangón. Celulares 312-629-0843 y el 320-573-3772. En Valledupar, Cesar, Moto Ochoa, con la atención de Germán Ochoa Serrano.
Las noticias internacionales. Las 7 en punto. Martín Vizcarra contagiado de COVID-19 pese a estar vacunado. El expresidente peruano Martín Vizcarra y su esposa se contagiaron de COVID-19 6 meses después de ser vacunados con el biológico del laboratorio chino Sinopharm, coincidiendo con una segunda ola de la pandemia impulsada por una variante del coronavirus originada en Brasil, informó este domingo el exgobernante. Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos, dijo Vizcarra a través de su cuenta Twitter. El contagio se produjo a la semana de que el Congreso lo inhabilitara para ocupar el escaño que ganó por vacunarse de manera irregular en octubre, un mes antes de ser destituido por un presunto caso de corrupción. Vizcarra admitió que recibió 2 dosis de la vacuna de Sinopharm antes de que esta fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias locales, pero niega haberlo hecho de forma irregular. El contagio de Vizcarra podría reavivar los cuestionamientos en Perú sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm compradas por Lima. El país se enfrenta al pico de una segunda ola pandémica impulsada por una variante del virus originada en Brasil aparentemente más virulenta. La última cifra diaria de fallecidos, 428, elevó el acumulado a 59.440 muertos en 13 meses de pandemia, mientras que el total de casos asciende a más de 1,7 millones en Perú, que tiene 33 millones de habitantes. Las noticias internacionales. Willy Colón sufre duro accidente y está en delicado estado de salud. En delicado estado de salud está el músico, cantante y compositor de salsa, William Anthony Colón Román, Willy Colón. Después de sufrir un grave accidente de tránsito el pasado jueves, Colón está desde entonces hospitalizado, al igual que su esposa Julia Colón Craig. El ícono de la música y activista social Willy Colón y su esposa Julia estuvieron involucrados en un accidente automovilístico potencialmente mortal en los Outer Banks de Carolina del Norte, se informó mediante un comunicado publicado en las redes sociales del artista. También se dio a conocer que los Colón fueron sacados de los escombros del accidente y llevados a un hospital local. Sin embargo, la condición del señor Colón requirió transportarlo al Hospital General Centara Norfolk, un centro de trauma del nivel 1 en Norfolk, Virginia. Las lesiones incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirió 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C1. Nell McCarthy, directora de comunicaciones de Colón, aseguró que el estado del artista es grave pero estable. Por otro lado, la esposa del cantante presentó laceraciones y contusiones. Fue tratada y dada de alta del hospital Outer Banks en Natch Heath, Carolina del Norte. En las próximas horas, Willy Colón será nuevamente trasladado para ser tratado por su equipo médico en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Cesar Noticias está informando. Kamala Harris pide dar esperanza a los centroamericanos para que no emigren. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, defendió en una entrevista emitida ayer domingo su labor para contener la inmigración irregular desde Centroamérica, al asegurar que se centra en dar a los habitantes de esos países la esperanza de un futuro mejor si se quedan. Harris, que asumió en marzo la labor de coordinarse con los países del Triángulo Norte de Centroamérica para contener la migración hacia Estados Unidos, explicó las claves de su delicada misión que le ha granjeado algunas críticas de la oposición republicana en el último mes. Encaro este asunto desde la perspectiva de que la mayor parte de la gente no quiere dejar su hogar, afirmó Harris durante una entrevista con la cadena televisiva CNN. Cuando los ciudadanos de Honduras, El Salvador o Guatemala emprenden el camino hacia Estados Unidos, añadió, es normalmente por una de dos razones.
están huyendo de algún peligro o no pueden quedarse y satisfacer las necesidades básicas de la vida. Tenemos que entender eso. Tenemos que dar a la gente algún tipo de esperanza de que si se quedan, la ayuda está en camino, continuó Harris. Aseguró que Estados Unidos no solo tiene que ayudar al desarrollo económico de esos países, sino hacer frente al hambre extrema y la inseguridad alimentaria, porque si no pueden ni comer o tener cosas básicas y esenciales para vivir, por supuesto que van a huir. Las noticias internacionales. 82 muertos dejan la explosión del hospital de COVID-19 en Irak. El Ministerio del Interior de Irak entregó un balance sobre la explosión de unos tanques de oxígeno en un hospital de Bagdad y después generó un incendio en ese centro médico que está dedicado al tratamiento de pacientes COVID. Según la agencia de noticias INA, el accidente dejó 82 muertos y 110 heridos con quemaduras de distintos niveles de gravedad. El Papa Francisco dijo que están en su pensamiento. Además, señala que algunas de las víctimas se lanzaron desde pisos altos para intentar escapar de las llamas. Más de 200 pacientes pudieron ser rescatados y el ministro de Salud fue suspendido, mientras se investiga por qué se dio ese accidente y si hubo fallas en la seguridad. Desde el Vaticano, el Papa Francisco dijo que tiene a las víctimas en su pensamiento y pidió rezar por todos los heridos y las familias de los fallecidos. 7:06 minutos en Cesar Noticias. ¡A comer! Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Ven y disfruta con tu familia de un ambiente familiar a orillas del río Guatapurí y entra en contacto con la naturaleza. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Nuestra especialidad, carne de cerdo, asado en todos los cortes, bondiola, chuletas, chorizos, lomito, pernil, costillas y una variedad de picadas con carne de cerdo, res y pollo. No te lo puedes perder. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. ¡Qué delicia! Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Valledupar, corregimiento El Jabo. La sonrisa es el idioma universal de las personas inteligentes. Consultorio odontológico Hammer Lago. Te ofrecemos servicios de odontología especializada, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, profilaxis, blanqueamiento, rehabilitación oral y estética dental. Estamos ubicados en la Diagonal 21, número 1927, barrio Primero de Mayo, diagonal a Los Manguitos. Celular 300-555-9618. Visítanos ya y sonríe con tranquilidad. Consultorio odontológico Hammer Lago, pensando en tu sonrisa. Queremos, en nombre de nuestra junta directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Los deportes en Macondo Radio. Ahora son las 7 de la mañana, 9 minutos. Vamos al desarrollo de toda la actividad deportiva. Junior tomó una ventaja importante en casa ante Santa Fe. Junior de Barranquilla tomó ventaja en casa ante Independiente Santa Fe en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Liga Colombiana. El Tiburón se impuso 3-1 tras 50 minutos de juego estelares. Ambos equipos tendrán participación internacional durante esta semana y el domingo se reencontrarán en el Estadio El Campín a partir de la 1 de la tarde en el juego de vuelta de los cuartos de final.
Los deportes en Macondo Radio. Tolima le repitió la dosis al Cali. Deportes Tolima dio un paso importante para clasificar a las semifinales de la Liga Colombiana, luego de vencer en condición de local 3-0 al Deportivo Cali en la ida de los cuartos de final. El 16 de marzo del presente año, Tolima le propinó un 3-0 a los vallecaucanos en el partido de ida de la fase 1 de la Sudamericana. Este resultado le bastó al equipo dirigido por Hernán Torres para avanzar a la fase de grupos de dicho torneo, ya que en la vuelta el duelo terminó igualado 0-0. El partido de vuelta se disputará el próximo sábado 1 de mayo en el estadio del Deportivo Cali, que no tendrá competencia internacional entre semana, a diferencia del Tolima, que recibirá a Talleres de Córdoba por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los deportes en Macondo Radio. Atlético de Madrid perdió ante Bilbao y la liga está más vibrante que nunca. El Athletic Club se impuso por 2-1 Atlético de Madrid en San Mamés, con un gol definitivo de Íñigo Martínez en el minuto 86 y apretó aún más una liga en la que el conjunto colchonero sigue cediendo ventaja y en la que el Barcelona puede ser líder el jueves si gana al Granada en el partido que tiene pendiente, mientras que Real Madrid y Sevilla son serios candidatos. Antes de que el Central Internacional lograse el 2-1 final, había abierto el marcador Alex Berenguer de cabeza en el minuto 8 y había empatado Stefan Savic también de cabeza en el 77. A pesar de la derrota, el Atlético mantiene el liderato con 2 puntos de ventaja sobre Madrid y Barcelona. Con un partido menos, y el Atlético mantiene la 10ª plaza con 41 puntos a 8 de las plazas europeas. Los deportes en Macondo Radio. Oro y bronce para Natalia Linares en Campeonato Nacional. Medalla de oro en los 100 metros planos y bronce en la modalidad de salto largo. Fue el balance de la atleta vallenata Natalia Linares González en el Campeonato Nacional Mayores de Atletismo, que se disputó en la ciudad de Ibagué, Tolima. En esta competencia, la deportista de 17 años también clasificó a la final de los 200 metros planos, pero fue descalificada por una falta cometida en una curva. No obstante, el tiempo logrado en la clasificación le alcanzó para ganar un cupo al Mundial Sub-20 de Nairobi, Kenia, que se cumplirá del 17 al 22 de agosto de 2021. Natalia clasificó al Mundial en las modalidades de 100 metros planos, salto largo y ahora en los 200 metros planos. Es de anotar que la atleta vallenata es la actual mejor del mundo en los 100 metros planos en su categoría. En 15 días participará en el Campeonato Sudamericano Mayores de Atletismo. 7:13 minutos en Cesar Noticias. Siete 13 minutos. Estos fueron los titulares de la presente emisión de noticias. Atención, ocupación de cama SUSI en Valledupar llegó al 99%. Trasladaron a Ibagué a la pareja de esposos hallados baleados y en descomposición en zona rural al norte de Valledupar, tras hurtarles el furgón que le habían contratado unos delincuentes en La Guajira. En audiencia pública, Corpocesar ratificó importantes resultados de gestión. 6 personas perdieron la vida trágicamente en las últimas horas en hechos aislados, con arma de fuego, cortopunzante, suicidio y accidente de tránsito en Aguachica, Valledupar, Bosconia, Curmaní y Manaure, Cesar. Defensoría del Pueblo ratifica autonomía de pueblos indígenas en la Sierra Nevada. 4 sujetos fueron capturados por la fuerza pública en jurisdicción de la Junta Guajira tras intentar hurtar una motocicleta en la vía Patillal. Alternancia educativa en Valledupar seguirá suspendida. Un hombre que manipulaba las redes eléctricas perdió la vida al caer de un poste en el barrio Cañaguate. En el
El Cesar con marcha y caravana se sumará a paro nacional el del 28 de abril. A disposición de la Fiscalía quedó una mujer que le produjo quemaduras de primer y segundo grado con agua caliente a su sobrino menor de edad en Chiriguaná. Trasladaron a su lugar de origen a 2 campesinos que perdieron la vida en un accidente de tránsito en la Jagua de Ibirico. Ahora son las 7 de la mañana, 15 minutos. Llegamos al final de esta emisión de noticias. Si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite, retornaremos mañana en punto de las 6 de la mañana con más informaciones. A ustedes gracias por conectarse a través de nuestro Facebook Live Cesar Noticias, a través de www.macondoradio.com. Vamos a estar atentos a las decisiones que van a tomar las autoridades de salud, el gobierno municipal, el gobierno departamental, en torno a la pandemia que nos está atacando, el COVID. Ya llegamos a ocupación UCI en el 99% y vienen medidas drásticas que va a tomar en las próximas horas el gobierno municipal y usted las conocerá a través de Cesar Noticias. Resto de día feliz para todos. Macondo Radio, desde Valledupar, Colombia, América del Sur. Entra ya a www.macondoradio.com. Como suena de bien.